ustedes sobre esta acción colectiva, acción pública, que en el Perú los sectores disgustados con el devenir político, sociopolítico, incluso económico del país, están realizando o han realizado, y nos van a contar qué es lo que viene después. Hoy se realizó en el Perú la denominada Toma de Lima, en otras partes lo han llamado paro, han realizado diferentes acciones en diferentes partes del país. Ya está con nosotros Nicanor Alvarado. Él es un investigador social, viene del área de sociología, pero también del área de antropología, una persona, creo que la segunda o tercera vez que lo tenemos aquí, acrisolada, como decimos, como solemos decir, en los movimientos sociales, pero también en las bibliotecas, en el mundo, digamos, de la academia también. Nicanor, muy buenas noches, saluda a la audiencia, ya lo están viendo, estamos transmitiendo a través de los canales de Radio Victoria, pero también estamos transmitiendo para el Perú, allá en el Perú son las 7:44, a través del canal de Rondas Campesinas del Perú, en Argentina, Minca Comunicaciones, en Ecuador, estamos transmitiendo por Recinafo Internacional, en Colombia, el carajo.org, y en Guatemala tenemos diferentes canales donde estamos transmitiendo también, aparte de Codeca Guatemala. Nicanor, por favor, saluda a la audiencia que ya lo están viendo en este momento. Micrófono, por favor, Nicanor. Mi estimado Yanta, y un gran abrazo desde el Perú profundo. Un gran abrazo para todos los televidentes y los radioescuchas de este medio de comunicación que llega a varios rincones de América Latina. Felicitarte por este acto cívico latinoamericano que tú haces desde este medio de comunicación muy bien visto y muy sintonizado en varios lugares de América Latina. Un abrazo para los compañeros de la CUNAR en este momento, que están en primera línea en Lima. Yo estoy en el norte del Perú, yo estoy en el nororiente del Perú en este momento. Acabamos de concluir una inmensa marcha en la ciudad de Jaén, en la provincia de Jaén, que es la ciudad donde vivo. Acabamos de concluir una marcha desde la tarde, desde las 2 de la tarde hasta ahora, interminable, y se está concluyendo con una vigilia por los muertos, por los más de 70 muertos que tenemos, ¿no? De Jaén han salido un buen contingente hacia la ciudad de Lima hace 3 días, están en Lima y están en primera línea peleando. Hoy la manifestación en Lima ha sido fuertísima, una gran represión frente al Congreso de la República. El pueblo ha roto el cerco policial y ha avanzado hasta el frontis del Congreso de la República, de ese repudiado Congreso de la República, ¿no? Que no tiene ni el 3% de aceptación nacional. Ha habido una tremenda represión, hay periodistas heridos inclusive, ¿no? Periodistas heridos que han sido baleados y bueno, están ahí soportando la represión de esta dictadura que se ha instalado en el Perú, esta dictadura cívico-militar que se ha instalado en el Perú. Hoy empieza la tercera toma de Lima, la primera fue el 19 de enero de este año, después de la masacre que hubiera en diciembre en el sur andino sobre todo, y en el norte del Perú, en Chau y Virú, en Trujillo. La segunda toma fue a mediados de febrero, y esta es la tercera toma de Lima, como se le ha denominado. Más que tomar Lima, yo creo que es retomar Lima, porque Lima ha sido tomada por las tramas de corrupción del Congreso de la República, por las tramas de corrupción del gobierno dictatorial que hoy usurpa el poder, de las tramas de corrupción de las élites de poder empresarial mafiosas que sostienen a esta dictadura. Hay que ser sinceros y claros, señalando, hoy los que ostentan este poder dictatorial, detrás de la señora Dina Boluarte, detrás de este repudiado Congreso de la República que solamente tiene el 3% de aceptación nacional, están las grandes élites de poder económico, los capitales buitres y los buitres del capital. Muchas gracias, Nicanor Alvarado, desde el norte del Perú. Entonces va a conversar con nosotros sobre este apoteósico acto, no vamos a decir cívico, porque yo creo que los que están en este momento retomando Lima ni siquiera han sido y son considerados como ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que son extranjeros en su propio territorio, en su propio país, y justamente por eso es que van a hacer acto de presencia para que se los reconozcan como sujetos,
como, ojalá, en algún momento como ciudadanos, ante esa limeñidad y ante ese corazón, a ese cerebro político, por decir, económico, cultural, por decir de alguna manera, que es Lima. Nicanor, ¿quiénes se movilizan y por qué se movilizan? Ya lo dijiste por tercera vez en el Perú. Nos movilizamos los más olvidados, los ninguneados, los históricamente postergados, los que no sabemos leer curiosamente, o los que no saben leer curiosamente. Unos cuantos de la academia acompañamos esta marcha, pero son los ronderos, los que tienen apenas primaria completa y tal vez han involucionado en la cuestión académica. Se movilizan los pueblos quechua, los pueblos aymaras, los pueblos campesinos, los pueblos más desposeídos se movilizan desde el interior de la patria. Y en Lima está tomando conciencia. Hoy he visto a varios líderes, en otrora muy consecuentes, muy combativos de la izquierda, pero que quedaron callados estos tiempos. Hoy han salido a hacer llegar su sentir, su palabra, su protesta. Eso es bueno. Y han salido personalidades de la socialdemócratas del centro, algunos de la derecha liberal han salido, porque sabemos que estamos peleando contra la dictadura. Todos unidos, todos los demócratas unidos, yo diría unidos los demócratas del mundo, de pie los demócratas del mundo contra la dictadura, contra cualquier dictadura de cualquier país. Y en este caso nos ha tocado al Perú. Hay una dictadura instalada. Tenemos por todo más de 100 muertos en el Perú, aunque se cuentan 70, cientos de heridos que han ido a curarse a su casa, no van al hospital porque los detienen, y miles de perseguidos y encarcelados. Tenemos presos políticos que están ahí olvidados y acusados falsamente de terroristas. Nos terruquean. Eres indio, tienes el rostro como el mío y eres terruco. Si no eres blanquito, eres terruco. Si tienes nariz originaria, rasgos originarios, eres terruco. Si sales a marchar, eres terruco. Y te detienen y te balean. Gabriela Ramos, una periodista de medios alternativos hoy, le han llenado el rostro a perdigones. ¿Cómo es posible? La represión ha sido cruel esta tarde, pero nadie nos podrá detener esta ola que empieza creciendo. Nadie la va a poder detener. El pueblo está despertando. Me hace recordar a los años 2000, cuando luchamos contra la dictadura de Fujimori. Hoy el fujimorismo nuevamente está instalado en el Perú. Es el fujimorismo el que está detrás de esta dictadura, Dina Balearte, como la denominamos en el Perú. Curiosamente, después de 23 años, el fujimorismo, las guarañas del fujimorismo han vuelto y se han instalado en Palacio y ostentan el poder político, el poder militar y controlan el poder económico con sus grandes empresarios. No lo digo yo, usted constátelo. Hay sentimiento, hay emoción, hay convicción en las palabras del investigador social Nicanor Alvarado, desde Jaén, desde el norte del Perú. Él es parte, escuche bien, es parte también de este movimiento pues prometedor, movimiento de rondas campesinas. Acompaña, él estuvo en la academia, escuche bien, sí, él estuvo en la academia y es parte de la academia, pero también es parte de los movimientos sociales, es parte de este grupo de, no voy a utilizar el término de intelectuales, pero sí de pensadores libres que tienen una parte del corazón y una parte del cerebro fuera del asfalto, en los movimientos sociales y otra parte en las bibliotecas. Nicanor, sigamos entonces con esto que estás planteando. ¿Por qué la dictadura, por qué el gobierno de facto utiliza toda la maquinaria violenta del Estado para reprimir a un pueblo o a unos sectores, a unos pueblos que lo único que están pidiendo es democratizar esa falsa democracia del Perú? ¿Por qué actúa de esa manera el gobierno y el Estado peruano? Se siente acorralada. Una fiera cuando está acorralada es más peligrosa. Una fiera cuando está herida es más peligrosa. La dictadura está herida de muerte. El pueblo del sur andino lo hirió de muerte. El pueblo quechua, el pueblo aymara, el pueblo campesino en los levantamientos pacíficos de diciembre del año pasado y enero de este año y de febrero de este año
ha herido de muerte a la dictadura y ha quitado la máscara al modelo neoliberal, al sistema neoliberal impuesto por el fujimorismo, impuesto desde el consenso de Washington, impuesto por los Chicago Boys en toda América Latina, impuesto por Friedman, ese pensamiento de muerte que campeó por el mundo, que sigue campeando ese sistema económico que está llevando a la destrucción al planeta, a la especie humana, que es culpable del calentamiento global. Ese sistema, de manera radical, de manera ultra, se ha impuesto en el Perú, con una mezcla de fascismo, se ha impuesto en el Perú. Y la dictadura está herida de muerte porque el pueblo ya no somos los inocentes de toda la vida. Hoy, curiosamente, el obispo de Jaén, con todo el equipo de sacerdotes han salido cosas que nunca se ha visto antes. Bueno, algunos, pero han salido a protestar en primera línea en mi tierra, cogiendo la banderola y gritando democracia, cogiendo la banderola y diciendo la sangre derramada jamás será olvidada. Dina asesina, el pueblo te repudia. Yo creo que se escuchan tambores de cambio, se escuchan tambores, se escuchan clarines. Y ahí estamos, escuchando esos clarines y marchando al son de los clarines y marchando al son de los tambores. Y yo creo que los que hemos crecido en el seno de las rondas campesinas, de la cual formo parte, como parte del equipo consultivo de la CUNAR, de la gloriosa CUNAR, los que hemos crecido en medio de la dictadura, los que hemos sufrido exilio, persecución, cárcel y tortura, yo creo que no podemos ser ajenos a esta situación que vive nuestro pueblo. Los muertos están ahí y nos siguen baleando. Los encarcelados están ahí. Tenemos presos políticos. Ante el silencio de Naciones Unidas, curiosamente, ¿no? ¿Dónde está nuestra OEA? ¿Dónde está? Yo pregunto. Como dice la canción, yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que la democracia también es de los pobres y no el que tenga más, compondría yo otra letra, ¿no? Yo creo que hay que ser insensibles para no es que solidarizarse, sino, diría yo, no asumir una actitud humana, democrática, una actitud ciudadana, una actitud profundamente humana y empuñar tu banderola y marchar pacíficamente, ¿no? Aunque la respuesta del Estado, la respuesta a esta fiera acorralada no es pacífica, es violenta, es a balazos. Ayer en una conferencia de prensa la presidenta decía que hay una guerra en el Perú. En su concepción de la dictadura hay una guerra en el Perú. Entonces, claro, nos recibe a balazos, porque en su concepción de dictadura, el levantamiento pacifista de los pueblos que hacemos uso al derecho a la legítima protesta universal, pues para ella es una guerra. Y como es una guerra, nos dispara. Ese es el Perú que tenemos, pero no por mucho tiempo. Esta ola que hoy se levanta es indetenible. Es indetenible. Vamos a seguir creciendo hasta lograr democracia, hasta lograr un poco de justicia, hasta lograr que esta dictadura vaya a la cárcel a purgar los delitos de lesa humanidad que ha ocasionado en mi país. Estamos conversando con Nicanor Alvarado. Él es doctor. ¿En qué área hiciste el doctorado, Nicanor? Sí, yo soy doctor en Sociología de las Políticas Públicas. Okay. Estudié en Zaragoza y en la Universidad de Deusto, ¿no? Muy bien. Con algunos estudios también en Jerusalén, en Israel. Muy bien. Entonces, como decíamos, ¿no? Sus reflexiones también vienen desde el ámbito de la academia, de las bibliotecas. Decía, ¿dónde está nuestra OEA? Tal vez nunca fue nuestra. ¿No? Esa es tal vez una triste y dura verdad. Y claro, ¿dónde están las instituciones? ¿Dónde están los derechos humanos, ¿no? Individuales y colectivos? Que en los últimos años va retrocediendo sin que nadie pueda frenar ese retroceso o esa involución frente al avance, digamos, de la disolución, ¿no? De todas las garantías que se habían conseguido a través de diferentes mecanismos
en los diferentes estados. Eso es lo que está ocurriendo con temas de derechos y por lo tanto las instituciones internacionales obviamente están ausentes con algunas excepciones en el caso del Perú y en otros países, porque en el Perú, como muy bien lo dice el presidente de México, AMLO, lo que se estableció es un gobierno de facto, una dictadura. Y los únicos gobiernos que han tenido capacidad, autoridad moral y capacidad para poder denunciarlo y sostener y mantenerlo ello, ha sido justamente el presidente de Colombia y el presidente de México y alguno más seguramente. Pero el resto, a nivel internacional, si hablamos de estados de gobiernos, prácticamente han reconocido a este gobierno de facto de Dina Boluarte. No solo es de facto, sino también es que después que ella deje el poder y pierda la inmunidad, con seguridad va a ser juzgado con, digamos, normas internacionales por delitos de lesa humanidad, porque lo que ha hecho ella, masacrar a los pueblos, así como ocurrió en Puno, al pueblo Aymara, o en el caso de Ayacucho, o el asesinato en el Cusco, o en Lima, esto no tiene perdón, y lo que está haciendo ahora tampoco lo tendrá. Nicanor, didácticamente, enuméranos cuáles son las principales demandas de estos sectores movilizados en el Perú. Tenemos entendido que la movilización es en la parte sur, es en la parte norte, no sabemos si en el centro también, y en Lima, obviamente. Cuéntanos cuáles son las demandas principales. ¿Es solo decir que se vaya Dina o hay propuesta, hay ideas, hay planteamientos? No, estamos avanzando hacia... en nuestra plataforma reza de 4 puntos principales. Primero, adelanto elecciones ya, ahora, que se vaya a la dictadura, que renuncie el Congreso. Segundo, convocatoria a Congreso Constituyente Democrático para una nueva constitución en el Perú. Pues estamos con la constitución espuria dictada por Fujimori del año 93. Esa constitución mafiosa de Vladimiro Montesinos, de los narcoindultos, de esa constitución de la cocaína y el avión mafioso que transportaban el avión presidencial de Fujimori. Con esa constitución estamos, ¿no? Y otro punto es libertar a los presos políticos. Tenemos presos políticos. Se está levantando también con fuerza la libertad del presidente Pedro Castillo y que se lo juzgue, si se lo ha de juzgar, que se lo juzgue en libertad, con el debido proceso, ¿no? Sanción ejemplar y cárcel para los que dispararon, para los que jalaron el gatillo y los que ordenaron jalar el gatillo contra nuestros hermanos asesinados. Esa es la plataforma de lucha que tenemos de 4 puntos, ¿no? Has perdido audio, Estamos estimado conversando Ollanta. con Nicanor Alvarado desde Jaén, el norte del Perú. Les voy a leer algunos mensajes que nos están dejando en la página de Rondas Campesinas CURNAC del Perú. Dice Eli Florian, esos organismos son cómplices fuera OEA y Naciones Unidas de nuestros pueblos, indican. ¿Qué mensajes más nos dejan? Vamos a ver todos los mensajes. Aquí hay varios mensajes. Nos dejan más saludos. Y más saludos. Y vamos a salir de allí y iremos inmediatamente a la página de Radio Victoria de Guatemala. Pero mientras, sigamos entonces conversando, aprovechando la presencia de Nicanor, que no siempre contamos con presencias de esa parte del continente, para hablar de esta situación que está viviendo el Perú. Acaba de indicarnos entonces cuáles son las demandas y propuestas que están planteando los sectores movilizados en el Perú. Nicanor, según tu análisis, ¿crees que en el Perú también esté jugándose esta suerte de, sin mostrarse en primer plano de los noticiarios, porque obviamente no lo hacen, siempre están detrás de ello, una guerra de titanes entre el imperialismo norteamericano, el avance, digamos, incontenible de la presencia china y la presencia rusa? ¿Tú crees que sea, digamos, una guerra geopolítica cirniéndose en ese territorio llamado Perú en este momento? Yo creo que algo hay de ese hermoso dibujo que con el pincel de Leonardo da Vinci lo has dibujado, ¿no? Con el pincel de Picasso lo has dibujado. El temor de la derecha, el temor de esas élites de poder corruptas, mafiosas del Perú,
El temor de los buitres del capital y de los capitales buitres es que llegue de nuevo a Palacio alguien de los grupos progresistas, alguien del movimiento social, alguien del movimiento popular. Esos son los vientos, esa es la corriente, esa es la primavera de América Latina. Miremos Chile, Colombia, miremos Brasil, miremos Bolivia, miremos, ¿no es cierto? La primavera vuelve a América Latina y les espanta el rico perfume que viene del pueblo y les espanta el rico perfume y las hermosas flores que vienen del pueblo, esos nuevos ideales de libertad, esos nuevos ideales de justicia, esos nuevos ideales de un mundo para todos, esos nuevos ideales de democracia, esa esperanza, esa ilusión que tiene el pueblo, que tenemos nosotros un día por encontrar justicia. Esa ilusión la vamos a seguir manteniendo siempre. Tienen miedo a esa ilusión, tienen miedo a esa esperanza, tienen miedo a esa primavera, ¿no es cierto? Tienen miedo a que el Perú, por ser un país geopolíticamente estratégico, vaya a engrosar esa alianza progresista con los países aliados del mundo, aliados al movimiento progresista a nivel mundial, ¿no? Tienen ese miedo y no quieren perder ese poder y por eso echan mano de sus armas y nos disparan y por eso usan métodos fascistas y nos matan y nos encarcelan, nos estigmatizan, nos persiguen. Nicanor, retomando, yo tengo una pregunta más, ¿cuáles son los horizontes, no? ¿Qué es lo que viene después, etcétera? Retomando lo que tú planteabas, porque al fin y al cabo uno de los poderes que todavía determina la suerte de los pueblos a nivel cultural, espiritual, moral, incluso, sobre todo moral de los pueblos, son las iglesias, en este caso la Iglesia Católica, que en el Perú tiene bastante poder. El cardenal dijo que el pueblo tiene derecho a la protesta. ¿Qué está pasando con la jerarquía católica del Perú? Cipriani era absolutamente pro violencia, pro ejercicio de la represión contra los pueblos, ¿no? Y está volviendo a la línea de la teología de liberación. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la iglesia? Se está adoctrinándose con los movimientos sociales de la jerarquía católica. ¿Qué está pasando allí? Miren, algo se mueve en el mundo, ¿no? Algo se mueve en el mundo, o tal vez mucho. La debacle de la Iglesia Católica en el mundo viene con la persecución a los que encarnamos en algún momento la teología de la liberación. Te lo digo porque vengo de esas canteras, finalmente, también, ¿no? Se expulsaron de la Iglesia, de la jerarquía de la Iglesia, casi a todos los pastores, casi a todos los sacerdotes que encarnaban ese pensamiento progresista de izquierda de la teología de la liberación. Y uno de los propulsores de esa expulsión fue el Papa que hoy lo reclamamos santo, Juan Pablo II, y el jefe del Santo Juicio era Benedicto XVI, del Santo Oficio era Benedicto XVI. Expulsaron a todos los sacerdotes que hacían solidaridad, que encontraban a Dios en la gente, a Dios en el barro, a Dios en las chozas, a Dios en los arenales, a Dios en la pobreza, que encontraban a ese Cristo crucificado, a ese Cristo pobre, que encontraban a Dios en los rostros pobres. Eso les asustó y entonces los expulsaron. Y como consecuencia, las sectas religiosas financiadas desde el imperio estadounidense han crecido y han crecido para mal, ¿no es cierto? Y hay una disminución de la fe católica. Hoy, con el Papa Francisco, se está despertando un nuevo pensamiento más tirado al ecologismo, más tirado a la defensa de la tierra, de la defensa del planeta encíclica sobre ello. Y entonces han nombrado los obispos nombrados por Juan Pablo II y por Benedicto XVI, papas reaccionarios, ya están viejitos, se han jubilado, y el Papa Francisco ha nombrado obispos jóvenes, obispos que vienen del pensamiento progresista. Y ahí los tenemos. En mi tierra han nombrado varios obispos con pensamiento progresista, con pensamiento
del pueblo, no me atrevería a decir de izquierda, pero sí progresistas con su pueblo. Están ahí al lado de la gente, acompañando a la gente. Yo creo que, y esos obispos tienen todavía una voz cantante y todavía son escuchados por la gente. Y entonces, como que el movimiento social se siente respaldado, acompañado por esos pastores, y esos pastores recopilan, escuchan y asumen la voz del sufrimiento de la gente. Y cuidado, que la iglesia es la institución más organizada y más fortalecida en todo el Perú, no sé si en el mundo, pero en el Perú por lo menos, sí. Y si hay un acompañamiento de la iglesia en este levantamiento de la tercera toma de Lima, como se la ha denominado, yo creo que nos vemos reforzados y nos vemos acompañados, el pueblo se ve acompañado y reforzado, ¿no? Hombre, que baleen a Nicanor, tal vez nadie se preocupa, pero que lo baleen al obispo, hay una noticia mundial, ¿no? Que lo baleen a un compañero mío, a un amigo mío del barrio, no pasa nada, pero que lo baleen a un párroco o a un pastor, ¿no es cierto? El panorama cambia, ¿no es cierto? Entonces, hay ese fenómeno de la vuelta de una iglesia progresista, un tanto progresista, de un retomar ese pensamiento de Fray Beto, de Leonardo Boff, de Gustavo Gutiérrez, de los hermanos Cardenal, ¿no es cierto? Ese pensamiento que fue sepultado, que intentaron sepultar, no, está vivo, está ahí. Hoy lo estamos recuperando. Por supuesto que sí. Hoy lo estamos recuperando, indica de la Teología de la Liberación, Nicanor Alvarado, desde Jaén. Estamos conversando sobre la toma de Lima, la tercera toma de Lima, lo han llamado algunos. Hubo una multitudinaria, simultánea movilización, acción colectiva en diferentes rincones del país. Y obviamente también hubo toda una artillería mediática que disparó en contra de estas acciones colectivas, ya sean estigmatizándolos, pues como siempre lo han hecho, y en otros casos intentando apabullarlos, es decir, silenciarlos, pero no pudieron esconder porque teléfono en mano, muchos movilizados mostraron lo que estaba ocurriendo en los diferentes canales que se van moviendo, y esta es digamos, la ventaja de las redes sociales, aunque no del todo, pero allí se movió. Gracias por seguirnos a través del canal de Radio Victoria en Guatemala, Codeca Guatemala, pero también en Rondas Campesinas del Perú, que también nos están siguiendo bastante, y otros canales donde estamos transmitiendo, y estamos concluyendo esta conversada con Nicanor Alvarado sobre las claves, lo hemos denominado, cómo entender esta toma de Lima. Nicanor, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? ¿Será la, que... Dime, adelante. la protesta empieza. Este nuevo levantamiento, este nuevo acto inmensamente ciudadano de las gentes, todas las gentes, como dirían los académicos, esta nueva protesta, esta nueva oleada, recién empieza hoy. El 28 de julio son los días patrios en el Perú. No nos vamos a mover de Lima. La protesta va hasta los días patrios y hasta más allá de los días patrios. Que renuncie a la dictadura. Que renuncie a la dictadura. Ese es el lema. Ese es el pensamiento. Ese es el puño. Ese es el deseo. Esa es la ilusión que nos embarga hoy. Que renuncie a la dictadura y que vaya a la cárcel y que pague por lo que hizo. Estamos empezando este nuevo levantamiento de los pueblos desde el Perú profundo. Los de Lima ya despertaron. Hoy hemos visto una tremenda movilización de limeños. Eso es una esperanza. Lima es difícil, pero hoy hemos visto Lima levantada. Recuerda la marcha de los 4 suyos, cuando tumbamos al dictador Fujimori. Se levantó el país entero. De los 4 suyos, llegamos a Lima. Y Lima se levantó. Y el dictador cayó. ¿No es cierto?
varios muertos, como usted recordará, mi querido Llanta, hay varios muertos, ¿no es cierto? Policías inclusive por el mismo dictador, carbonizados en el Banco de la Nación, en el centro de Lima. No les importó matar a su misma gente, ¿no? Sí, los dictadores no tienen sentimientos. Los dictadores no tienen sentimientos, ¿no es cierto? Mira, si nosotros, el pueblo, no vamos a tener paz, porque no tenemos paz, ellos tampoco. Ellos tampoco. Vamos a continuar hasta la victoria. Hasta la victoria. Si en este proceso nos toca una bala, antes que nos mate el COVID, es preferible morir peleando. ¿No te parece? Por supuesto que sí. Nicanor, en el caso de Bolivia, demoraron un año más o menos para deshacerse de la usurpadora o de la de facto a Yanine Áñez. En el caso de Honduras, 13 años para deshacerse de Juan Orlando Hernández y que los gringos se los llevaron como si fuese, aquí dicen, como si fuese chucho, es decir, como si fuese perro, ¿no? Encadenado a su cárcel y a su jaula, ¿no? En el caso del Perú, ¿cuánto tiempo crees le das a la usurpadora Dina Boluarte? Que al parecer se fortalece porque pues no muestra ninguna actitud de responsabilidad, digamos así, para poder enfrentar esta situación, porque lo que ha hecho hoy, sacar policías armados, militarizados a cuidar las ciudades porque los delincuentes están entrando allí, pues eso es pues reiterar la actitud que ya ha tenido. ¿Cuánto tiempo le das en el cargo de facto? Yo creo que sus días están contados. Sus días están contados. Mi estado expandido de conciencia, producto de los rituales con los hermanos en el campo, cuando chachamos la coquita, cuando pensamos en la renuncia de la dictadura, la coca nos endulza. Y si la coca nos endulza, sus días están contados. Nosotros conservamos nuestra cosmovisión, y nuestra cosmovisión nos dice, y nuestra cosmovisión, y los sabios de nuestros pueblos ancestrales, originarios, nos dicen que los días de la dictadura están contados. Se sienten pasos, se sienten clarines, se sienten tambores de victoria. Ojalá que estés en el Perú para celebrar juntos esta victoria hasta las lágrimas. Hermano Llanta, ojalá estuvieras para entonces en el Perú para celebrar esta victoria y que se castigue a los responsables asesinos de este genocidio que han hecho en el Perú, que han ocasionado en el Perú. Nosotros seguimos, vamos a seguir. Hemos tenido un lapso de unos días, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no fue un fracaso. ¿Por qué dejamos de protestar en marzo, abril? Fueron los fenómenos, el fenómeno natural de la corriente del Niño el que asoló el país. Y no pudimos avanzar, todos los del norte, todos los del Marañón, todos los de la Amazonía, y los del sur tampoco. Los ríos crecieron, las carreteras se desbarrancaron. No pudimos avanzar. Creo que ese fenómeno del Niño fue el milagro que esperó la señora dictadora para perpetuarse en el poder. Si no estuviera fuera, a ver si hoy no nos pasa lo mismo, porque no van a salirse solamente las olas del mar, sino van a salirse las olas de los aymaras, de los quechuas, de los campesinos, de los ronderos que hoy han llegado en masa a Lima. Mis saludos desde aquí, desde este medio, para los compañeros dirigentes de la CUNAR que están en Lima, luchando en primera línea. En primera línea. La señora, tú comentabas por qué se siente tan segura la señora Dina Boluarte. Seguramente, no tengo duda que desde la Embajada de Estados Unidos la están chalequeando, como se dice popularmente. La están acompañando. Sí, esto se mueve desde ahí. Casi estoy seguro que el imperio tiene metido sus narices en esta dictadura, como la tuvo en las épocas de Fujimori. Sí, como la tuvo en el genocidio de Bagua, en el Baguazo. Tengo en mis manos los correos del embajador de Estados Unidos en el Perú que le cursaba al presidente de la República, Alan García, de aquella época, diciendo que ponga orden en Bagua en el 2009. Y Alan García puso orden en Bagua y hizo el genocidio en la Curva del Diablo en Bagua en el 2009, el 5 de junio, curiosamente, el Día Mundial de la Tierra. Casi estoy seguro que detrás de esta dictadura
está la embajada norteamericana. Se siente segura la dictadura porque hay más de 1000 soldados americanos en el Perú. Eso usted lo sabe, y eso lo saben los medios, ¿no? O llegando al Perú, ¿no es cierto? ¿Para qué llegan? ¿Para qué vienen? Si después de esta entrevista me detienen, ya sabrá usted quién está detrás. No nos importa, no les tenemos miedo, no les tenemos miedo. Son soldados de barro, tigres de papel. El pueblo ya despertó, el pueblo hoy está marchando, el pueblo hoy se ha levantado, mi estimado Ollanta. Por supuesto que sí, Nicanor. En ningún gobierno, en ningún estado neoliberal ocurren las cosas fuera de la voluntad de la embajada norteamericana. Por supuesto que sí, en ello también coincidimos. Pues, amigas y amigos, son las 19 horas con 19 minutos aquí en Centroamérica. En el Perú son 1 hora adelantados. A estas horas vamos a concluir. Ahora vamos a concluir de esta manera esta entrevista con Nicanor Alvarado. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos, por escribirnos por WhatsApp, que no hemos leído todos los mensajes. Prometemos que vamos a volver a abordar esta movida en el Perú, porque al parecer 28 de julio va a estar en las calles los pueblos del Perú y entonces seguramente militares marchando, porque hay desfiles militares para allá bastante patrióticos son, el sector estatal, pero también los pueblos van a estar en las calles. Va a estar más que interesante ese paisaje sociopolítico en el Perú. Nicanor, muchísimas gracias por tu tiempo, despedite de la audiencia y vamos a ir cerrando esta transmisión. Un gran abrazo para todos los televidentes de este medio alternativo. Gracias, estimado Ollanta, por estar pendiente del Perú, por estar pendiente de nuestra tierra, por estar aquí acompañándonos desde tu medio. Gracias por esa inmensa solidaridad. Ojalá hubieran 100 Ollantas, 200 Ollantas, 500 Ollantas con este medio, con tu espíritu de compromiso, de militancia hacia nuestros pueblos. Ojalá sigamos creciendo. Ojalá, compañero, disculpe que te llame con esta confianza y de este modo. Hasta la victoria, compañero. Hasta la victoria. Por supuesto que sí, Nicanor. Para eso estamos y ojalá también que estos logros se consigan en todos los rincones de Abiyala, del continente denominado todavía colonialmente América. Muchas gracias por vuestra atención. Si te interesó este contenido, muévelo. Y también es tu compromiso generar otros contenidos a través de tus canales. Nos veremos próximamente. Chau, chau. Hasta luego, compañeros.